Hola, bienvenidos al módulo 7, Violencia de Género y Derechos Humanos. Hemos hecho una amplia contextualización de los temas de género, de los mecanismos internacionales. Hemos hablado de los derechos fundamentales, de los derechos económicos, sociales y culturales, de la importancia de que las mujeres y las personas de género diverso hagan parte de los espacios de discusión y toma de decisiones públicas que repercuten en todos nosotros. Y ahora vamos a concentrarnos en otro elemento fundamental de este curso, que tiene que ver con la violencia de género y los derechos humanos. ¿Qué es la violencia de género? Porque es un tema que escuchamos todos los días en noticias, la leemos en los periódicos, la vemos en redes sociales y pues creemos que por el mundo y su contextualización tenemos interiorizado el concepto, pero puede que no. Entonces detengámonos un momento en eso. La violencia de género es una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales que afecta desproporcionadamente a las mujeres y niñas en todo el mundo. Ahora lo que se pretende con este módulo es proporcionar un análisis legal un poco más exhaustivo sobre este tema, abordando los tipos de violencia de género, así como el marco legal internacional y nacional para su prevención y protección. Antes de entrar a discriminar tipos de violencia contra la mujer, hablemos un poco de la violencia en general, para precisar después en los conflictos sociales, que es el caso de la violencia contra la mujer. Para ello, Johan Galtung, que es un teórico sueco, plantea su teoría conocida popularmente como el triángulo de la violencia, ¿sí? Consiste en un modelo conceptual que describe las interacciones violentas en tres elementos principales que perpetúan la violencia: la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. La violencia directa se refiere a las acciones físicas, ¿sí? A la violencia física, a las acciones directas. La violencia cultural se acerca más a las normas y valores que justifican, entre comillas, pues la violencia, porque nada la justifica, pero digamos sobre los que se fundamenta. Estos pueden ser esos prejuicios que hemos visto a lo largo de los módulos, ¿sí? Como esas ideas culturalmente arraigadas sobre las que pues nadie reflexiona y que terminan preceptuando ideas y comportamientos violentos sobre ciertos sectores sociales. Y tenemos después la violencia estructural, que se refiere a sistemas sociales injustos que generan desigualdades. Acá tienen ustedes mucho que ver, pues están en una posición de eliminar, o pues ojalá, pero por lo menos limar esas violencias estructurales, en la medida en que el acceso al Estado y sus servicios sea más fácil, menos traumática, ¿sí? Más accesible y para las personas que los necesitan. Este autor argumenta que estas formas de violencia están interconectadas y se refuerzan mutuamente, contribuyendo así pues a la perpetuación de la violencia en una sociedad. Una no existe sin la otra, ¿cierto? Desde luego, la violencia cultural refleja la violencia estructural. Y así vemos cómo esto puede llevar a consecuencias de la violencia directa. Dicho lo anterior, y teniendo pues como un panorama más amplio de las formas de violencia que se identifican en las dinámicas sociales, es posible identificar varios casos, conductas y situaciones según algunos de los tipos de violencia mencionados. Sin embargo, es posible tener mayor grado de especificidad
en lo que a violencia de género respecta. Hay varios tipos de violencia de género, ¿sí? Hay una amplia gama de comportamientos abusivos y coercitivos dirigidos específicamente contra personas por razón de su género o de su orientación sexual. Algunos de los tipos más comunes de violencia de género incluyen la violencia física, la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual y la violencia económica o financiera. Verán acá algunos titulares de periódicos que todos conocen, donde ejemplificamos cada uno de estos tipos. Entonces, la violencia física incluye golpes, patadas, estrangulamientos, uso de armas, entre otros, ¿sí?, que causan daño físico o lesiones a la víctima. Vemos acá en este titular del Tiempo, ¿sí?, en Cali, la dolorosa historia de una joven cuyo marido casi la mata a golpes por una pulsera. Otro tipo de violencia es la psicológica o emocional, que consiste en amenazas, intimidación, humillaciones, control coercitivo y manipulación destinadas a ejercer poder y control sobre la víctima y pues minar su autoestima y bienestar emocional, generar inseguridad, ¿sí?, como falta de certezas, bajo autoestima, sentirse la persona más pequeña que existe. Veamos este titular de Infobae que dice: esto sucedió en México. La youtuber Mico rompió el silencio y reveló la relación tóxica que vivió por 8 años. La maquillista confesó que su expareja Mane ejerció violencia, abuso emocional y psicológica contra ella. El tercer tipo, que es muy común también, es la violencia sexual, que esta implica cualquier acto sexual no deseado o coercitivo, como violación, acoso sexual, abuso sexual, explotación sexual y trata de persona con fines sexuales. Esto en los casos más extremos, pero el acoso sexual también es el acoso callejero, el acoso sexual en ambientes laborales, ¿sí? Y cualquier acto sin consentimiento previo y expreso. ¿A qué me refiero con esto? Es posible que en una relación de pareja estable, en un matrimonio, haya una violación. ¿Por qué? Porque estar en una relación no implica el consentimiento perpetuo y permanente para tener relaciones sexuales. Cuando este consentimiento no existe, hay violación, y la violación puede venir por parte de la pareja con la que se encuentra casada. ¿Por qué digo esto? Porque conozco de un caso que fue a denunciar que su marido la había violado y pues en la policía le dijeron que cómo se le ocurría que eso no era posible. Estas son formas de violencia cultural y estructural y directa, todas materializadas en un mismo caso. Volviendo al tema entonces de la violencia sexual, vemos este titular del País en España, que es de este año, 2024, y dice, del País en Cali, que dice: 2 mujeres fueron víctimas de abuso sexual mientras hacían ejercicio a orillas del río Cali. ¿Sí? Estaban haciendo ejercicio. Pasando a la violencia económica o financiera, se refiere al control económico, la retención de recursos financieros, la negación de acceso a la educación o el empleo y otras formas de explotación económica destinadas a mantener a la víctima en una situación de dependencia y vulnerabilidad. Esa relación de poder del proveedor sobre la mujer es una forma de violencia económica. Acá vemos como en ámbito jurídico aparece esta noticia. Corte evita compraventa de inmuebles al detectar violencia económica por parte del esposo. O sea, son casos que suceden todo el tiempo. Y la violencia simbólica o cultural, para pasar a la siguiente categoría, se manifiesta a través de estereotipos de género, discriminación basada en el género,
normas sociales, patriarcales y prácticas culturales que perpetúan la desigualdad y la subordinación de las mujeres. Miremos este caso de este titular también, esta vez sí en El País de España, que salió como parte de un especial del Día de la Mujer, y dice: mujeres indígenas y violencia estructural. Para cierto feminismo de tradición occidental, las mujeres indígenas son tratadas como entidades pasivas, víctimas de todas las opresiones sin capacidad de agencia, mujeres a las que hay que tutelar. Y si bien es cierto que tienen dificultad de recursos o de acceso a los servicios del Estado, ¿sí?, no quiere decir que, aunque estén en esa situación de vulnerabilidad, sean mujeres como desprovistas de su capacidad de defenderse, ¿sí? Simplemente tienen limitación para el acceso a esos medios. Eso es una cierta forma también de capacitismo, por lo tanto es otra forma de discriminación. Dicho esto y viendo todos estos ejemplos de prensa, porque pues no estamos yendo a casos judiciales, sino a cosas que se ven todos los días, pasamos ahora al marco legal internacional y nacional. Entonces, en el marco internacional reconocerán dos mecanismos de los que ya hablamos, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es conocida también como la Convención de Belén do Pará. En el marco nacional, en el marco jurídico nacional, tenemos que mencionar que en Colombia las medidas legislativas y normativas normalmente se adoptan después de que suceden las situaciones que las impulsan. Es decir, nuestra capacidad preventiva es inexistente. Ya lo hemos visto con los fallos que hablamos del Consejo de Estado en los primeros módulos, también con los fallos de la Corte Constitucional, y no más al identificar los nombres de estas leyes también nos damos cuenta que es que lo preventivo falló. Y surgen las leyes como una medida como de cambiar la situación y evitar que esto vuelva a suceder, pero hubiera sido mejor prevenirlo. Entonces, pues de ahí que gran parte de nuestra legislación cuente con nombres propios, es decir, el marco jurídico para la protección de la mujer se crea como una consecuencia y no como una medida preventiva. Al margen de lo anterior, también es preciso aclarar que disponer de un régimen legislativo sancionatorio penal robusto no significa que se eviten ningún tipo de prácticas de violencia contra las mujeres. La única forma de hacer esto es a través de cambios estructurales y culturales profundos. Pero veamos algunos intentos legislativos para eliminar, a través de la sanción, algunos tipos de violencia contra las mujeres y otros que se enfocan más en temas de igualdad. Entonces, en lo penal, a modo de ejemplo, tenemos la Ley 249 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Está también la Ley 581 del 2000, que es la ley de cuotas para cargos de designación en temas de participación política. Tenemos después la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la Ley 249 del 96 y se dictan otras disposiciones. La Ley 1719 de 2014, por la cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 del 2000 y 906 del 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones. Tenemos la Ley 1761 de 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Celi, que tipifica el feminicidio como un delito autónomo. La Ley 1773 de 2016, conocida como Ley Natalia Ponce de León,
que modifica el Código Penal y tipifica, tipifica el delito de lesiones con agentes químicos, ácido y o sustancias similares. Ahora tenemos la Ley 731 del 2002, que dicta normas para favorecer a las mujeres rurales, esto en un ambiente, en un ámbito más económico, laboral y de disminución de brechas. La Ley 1009 del 2006, por medio de la cual se crean con carácter permanente el Observatorio de Asuntos de Género, que es necesario para levantar diagnósticos y recomendaciones frente a asuntos específicos. La Ley 1232 de 2008, por la cual se modifica la Ley 82 del 93, que es la Ley Mujer Cabeza de Familia. La Ley 1413 del 2010, por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales, con el objetivo de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas. Tenemos también la Ley 1468 del 2011, que amplía la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas. La 1626 de 2013, que garantiza la vacunación gratuita y se adoptan medidas para la prevención del cáncer cáncer cérvico-uterino. Y la Ley 1900 de 2018, por medio de la cual se establecen criterios de equidad de género en la adjudicación de las tierras baldías, la vivienda rural, proyectos productivos. Se modifica la Ley 160 del 94 y se dictan otras disposiciones. Esto es un marco legal nacional en temas de actuar en clave de género sobre situaciones que son claramente discriminatorias, y por otro lado de buscar a través de la coerción y la promesa de una sanción, es decir, en lo penal, a través de la justicia, pues de esta justicia sancionatoria penal tradicional, ¿sí?, de que la pena sea un elemento disuasor para la comisión del delito. Cuando sabemos, y pues las cifras lo muestran, que la creación de un delito en el Código Penal no reduce los índices de comisión de este tipo de conductas antijurídicas. Entonces, esto, digamos, como a modo de una compilación legal nacional en lo que tiene que ver con diferentes ámbitos. La idea, insisto, es no concentrarse en cómo después de que algo sucede se va a evitar que vuelva a suceder, como pretenden estas leyes de carácter penal, sino cómo fortalecer desde lo normativo el tema de la prevención, porque vimos casos en los que las mujeres denuncian y las autoridades no hacen nada al respecto, y luego las mujeres son asesinadas o son golpeadas o son apuñaladas, ¿sí? Y pasa desgraciadamente todo el tiempo. Hay que fortalecer las rutas de denuncia, las medidas de protección, y fomentar pues que las mujeres presenten estas denuncias. ¿Cómo se fomenta eso? A través de generar seguridad y confianza en ellas, facilitar los canales para hacerlo y desde luego tener medidas concretas que generen como la credibilidad en el sistema, para que las mujeres y personas de géneros diversos pues se acerquen a las autoridades sabiendo que van a ser protegidas y que va a haber medidas para los casos que ellas exponen. Esto será entonces, digamos, como la primera parte del módulo 7 correspondiente a las violencias de género y derechos humanos. En la siguiente sesión de este módulo vamos a ampliar como estos temas para fortalecer los conocimientos al respecto y que puedan utilizarlos y tenerlos, digamos, como más cercanos a su ejercicio profesional y en su oficio en la Defensoría, para que se pueda brindar un mejor servicio a las personas y a las mujeres y a las personas de géneros diversos en temas de atención a los diferentes casos y tipos de violencias de las que
son o pueden llegar a ser víctimas.